Su sangre manchaba mis manos. Todavía puedo sentir el peso de su cuerpo cuando lo arrastré hasta la cabaña, el frío quemándome los pulmos, la nieve tiñéndose de rojo bajo la luna. No sabía su nombre. No sabía que ese rostro había ordenado la muerte de cientos. Solo vi a un hombre muriendo, y algo dentro de mí, algo estúpido, algo omega, no pudo dejarlo morir. Ahora estoy aquí, con su aroma invadiéndolo todo, y mi lobo interior temblando entre el terror y un reconocimiento que no debería existir. Cuando desperté esa primera noche después de salvarlo, encontré una cicatriz en mi muñeca que no estaba antes, pequeña, plateada, como si la luna misma hubiera dejado su huella. Él también la tenía, y eso lo cambiaba todo. Pero volvamos al principio, al día en que dejé de ser Elira, la niña abandonada, y me convertí en otra cosa, algo sin nombre, algo que aprendió a sobrevivir en el silencio. 3 inviernos antes de encontrarlo, mi aldea ardió. Los lobos del rey llegaron con acero y fuego. Mi familia me dejó atrás cuando huyeron. Demasiado débil, demasiado omega, demasiado inútil para cargar en la huida. Y el hombre que lideró ese ataque, ahora duerme en mi cama, respirando con dificultad, confiando en que lo mantendré vivo. Esta es la historia de cómo el destino puede ser cruel y hermoso al mismo tiempo, de cómo una omega sin manada se enfrentó al alfa más temido del reino, de cómo el vínculo de la luna puede florecer incluso en tierra quemada, y de cómo, a veces, salvar a alguien significa condenarte a ti misma, o liberarte para siempre. Siéntate, respira, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es sangre, ceniza, y la posibilidad, solo la posibilidad, de que algo roto pueda volver a ser completo. Ahora, comencemos desde el verdadero principio, desde la nieve, desde el silencio, desde el momento en que lo encontré. El bosque estaba demasiado silencioso. Eso fue lo primero que noté cuando salí a buscar leña esa mañana. Ni siquiera los cuervos graznaban. Solo el crujido de mis botas contra la nieve virgen y el vapor de mi aliento en el aire helado. Llevaba 3 años viviendo sola en estas montañas, lo suficiente para saber cuando algo andaba mal. La sangre apareció primero como manchas oscuras entre los abetos. Después, un rastro, fresco, demasiado abundante para que quien lo dejara siguiera con vida. Debí regresar a la cabaña, cerrar la puerta, olvidar lo que había visto, pero mi lobo interior se agitó con una inquietud que no comprendía, una urgencia que no tenía nombre. Así que seguí el rastro, apretando el hacha contra mi pecho, maldiciendo esa parte de mí que nunca aprendió a ser cobarde cuando debía serlo. Lo encontré desplomado contra un roble caído, medio enterrado en nieve teñida de carmesí. Era enorme, incluso inconsciente y desangrado. Su cuerpo irradiaba algo peligroso. Un alfa, sin duda. La esencia que emanaba de él era tan intensa que me golpeó como una ráfaga de viento invernal. Acero, humo de leña, tierra mojada. Un aroma de dominación pura que hizo que mi instinto omega quisiera retroceder y someterse. Pero había algo más, algo debajo de todo ese poder. Dolor. Tenía una herida profunda en el costado, carne abierta donde alguien había intentado atravesarlo con una lanza o una espada. Su rostro estaba pálido, labios azulados por el frío. Otro hombre lo habría abandonado. Cualquier omega sensata habría corrido. Yo me arrodillé junto a él. «Idiota», susurré, aunque no sabía si me lo decía a él o a mí misma. Pasé los siguientes minutos en un trance desesperado. Rasgué tiras de mi propia capa para vendarle la herida. Presioné con fuerza para detener la hemorragia. Murmuré palabras sin sentido que mi abuela solía usar cuando curaba a los enfermos. Palabras que no había pronunciado desde el incendio. No debía hacer esto. No debía tocar a un desconocido. No debía arriesgarme. Pero cuando sus dedos se contrajeron ligeramente y un gemido ronco escapó de su garganta, algo dentro de mí se quebró, o quizás se compuso. No estaba segura. Tardé una eternidad en arrastrarlo de regreso. Era el doble de mi tamaño, puro músculo y peso muerto. Cada pocos metros tenía que detenerme, jadear, maldecir mi debilidad omega. La nieve caía más espesa ahora, borrando nuestro rastro. Bueno, mejor así. Quien fuera que lo hubiera atacado, no quería que nos encontrara. Cuando finalmente logré meterlo en la cabaña, estaba empapada en sudor a pesar del frío. Lo arrastré hasta mi cama, la única, y trabajé con manos temblorosas para limpiar la herida apropiadamente. Necesitaba fuego, agua caliente, las hierbas que guardaba para emergencias. Mientras encendía la chimenea, lo observé desde el rabillo del ojo.
Tenía el cabello negro como ala de cuervo, largo y enredado. Cicatrices antiguas marcaban sus brazos, su torso. Un guerrero. Probablemente un soldado. Quizá un mercenario. Nada bueno vendría de esto. Y sin embargo, cuando me acerqué para ponerle un paño húmedo en la frente, su mano se disparó y atrapó mi muñeca con una fuerza que me heló la sangre. Sus ojos se abrieron de golpe, grises como tormenta de invierno, salvajes, llenos de un instinto asesino tan puro que mi lobo interior se encogió. ¿Dónde? Su voz era puro gravilla. Quieto, dije con más firmeza de la que sentía. Estás herido. Te encontré en el bosque. Sus ojos me recorrieron con una intensidad que me hizo sentir desnuda, evaluándome, buscando amenazas. Entonces su mirada se posó en mi cuello, en la cicatriz irregular que nunca había sanado del todo, y algo cambió en su expresión. Una tensión diferente. Omega, murmuró. No era una pregunta. Sí, intenté liberar mi muñeca, pero su agarre no cedió. Y tú eres un alfa a punto de desangrarte en mi cama si no me sueltas y me dejas curarte. Por un segundo eterno, pensé que no lo haría, que me rompería la muñeca, que me mataría por haberlo visto vulnerable. Entonces me soltó. Dejó caer la cabeza contra la almohada, cerrando los ojos con un gruñido de dolor. No deberías haberme traído aquí, dijo entre respiraciones irregulares. Peligroso. Muchas cosas son peligrosas. Aún así, aquí estás. Trabajé en silencio después de eso. Cosí la herida con hilo de pescar, lo mejor que tenía. Apliqué ungüento de caléndula y musgoluna. Vendé su torso con tiras limpias. Él no se quejó, ni siquiera se movió, aunque sé que debió dolerle horrores. Cuando terminé, me senté en el suelo junto al fuego, agotada. ¿Cómo te llamas?, pregunté sin mirarlo. Silencio largo, tan largo que pensé que se había desmayado otra vez. Aldrin. El nombre no me decía nada. Debía ser común en el norte, entre los clanes de montaña. Yo soy Elira. Elira. Repitió mi nombre como si estuviera probándolo, saboreándolo. Algo en su tono me erizó la piel. No deberías estar sola aquí. No estaba sola, respondí con sequedad, hasta que apareciste. Un sonido grave brotó de su pecho. Quizá una risa, quizá solo dolor. Esa noche, mientras él dormía con respiración irregular y yo vigilaba el fuego, noté algo extraño. Mi muñeca, justo donde él me había sujetado, hormigueaba, y cuando me subí la manga, jadeé. Había una marca, pequeña, plateada, apenas visible bajo la luz del fuego, como una cicatriz de luna creciente. Miré hacia la cama, hacia el desconocido que había salvado, y por primera vez en 3 años, sentí miedo de verdad, porque los vínculos lunares eran leyenda, cuentos de viejas, cosas que no sucedían a omegas abandonadas sin manada, y definitivamente, no sucedían con extraños ensangrentados, encontrados en la nieve. Me froté la marca hasta que mi piel enrojeció, pero no desapareció. Afuera, la tormenta aullaba, y yo me pregunté si acababa de salvar a un hombre, o de condenarme a mí misma. Aldrin tardó 3 días en poder sentarse sin ayuda. Durante ese tiempo, aprendí cosas sobre él sin que pronunciara más de 10 palabras seguidas. Aprendí que tenía pesadillas, violentas, silenciosas, que lo hacían despertar bañado en sudor con la mano buscando un arma que no estaba. Aprendí que rechazaba la carne de venado pero aceptaba el caldo de huesos sin quejarse. Aprendí que sus ojos me seguían por la cabaña con una intensidad que hacía que mi piel se erizara, como si estuviera memorizando cada uno de mis movimientos, y aprendí que la marca en mi muñeca no desaparecía. La 4ª mañana, lo encontré de pie junto a la ventana, observando la nieve que había caído durante la noche. Se había puesto los pantalones que le lavé, pero su torso seguía vendado, músculos tensos bajo las tiras de tela blanca. No deberías estar levantado, dije desde el umbral. He estado peor. Su voz sonaba más fuerte ahora, más clara, y eso solo hacía que su presencia llenara más la pequeña cabaña. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 4 días. Demasiado tiempo. Se giró hacia mí, y la luz grisácea del amanecer acentuó las líneas duras de su rostro. ¿Han venido soldados? ¿Has visto patrullas? No, aquí arriba nadie viene nunca. Por eso elegí este lugar. Algo cruzó su expresión. Curiosidad, quizá. ¿Huyendo de algo? ¿No lo estamos todos? Un silencio espeso se instaló entre nosotros. Afuera, un cuervo graznó. El sonido me devolvió a la realidad, a la estupidez de estar sola con un alfa desconocido, que claramente tenía enemigos peligrosos. ¿Quién te hizo eso?, preguntó de repente, señalando mi cuello con un gesto de barbilla. Mi mano voló instintivamente a la cicatriz.
Eso no es asunto tuyo. Lo es si quien te lo hizo viene a buscarte. No vendrá. Mentira. No lo sabía. Pero necesitaba creerlo. Fue hace tiempo. En otra vida. Aldrin me estudió con esos ojos de tormenta, y tuve la sensación incómoda de que veía demasiado, de que podía leer cada mentira, cada miedo que escondía detrás de años de soledad autoimpuesta. Un alfa te marcó sin tu consentimiento, dijo sin inflexión. No era una pregunta. El aire abandonó mis pulmones. Nadie había dicho esas palabras en voz alta, ni siquiera yo. Basta. Y sobreviviste. Huiste. Dio un paso hacia mí, lento, deliberado. ¿Cuántos años tenías? He dicho que basta. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. El lobo dentro de mí se revolvía confundido, dividido entre el miedo y algo más oscuro, algo que reconocía su dominación como si fuera la cosa más natural del mundo. Aldrin se detuvo, inclinó la cabeza ligeramente, como estudiándome desde otro ángulo, y entonces hizo algo inesperado. Retrocedió, bajó la mirada. Una señal de no amenaza que ningún alfa dominante haría jamás ante una omega sin manada. Perdón, dijo quedamente. Y esa palabra, esa única palabra, me desarmó más que cualquier exigencia podría haberlo hecho. Me moví hacia la chimenea, necesitando distancia, necesitando hacer algo con mis manos temblorosas. Comencé a preparar té de aguja de pino, el ritual familiar calmando mis nervios destrozados. ¿Por qué estabas en el bosque?, pregunté finalmente. ¿Quién te atacó? Hombres del rey. Casi dejé caer la tetera. ¿Eres un desertor? Algo así. Su tono era cuidadosamente neutro. Supe cosas que no debía saber. Me convertí en un problema. ¿Qué clase de cosas? El tipo de cosas que hacen que manden soldados a silenciarte permanentemente. Serví 2 tazas. Extendí una hacia él. Nuestros dedos se rozaron al tomarla, y esa extraña corriente eléctrica volvió a recorrerme. Aldrin también la sintió. Lo supe por la forma en que sus pupilas se dilataron brevemente antes de apartarse. Esa marca en tu muñeca, dijo después de un sorbo largo. También la tengo. Mi corazón se detuvo. Lo sé. ¿Sabes qué significa? Sé lo que dicen las leyendas. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, buscando su calor. Pero las leyendas son solo eso, cuentos para cachorros. ¿Y si no lo fueran? Lo miré directamente entonces. Entonces sería una crueldad del destino. Porque no puede existir un vínculo lunar entre un desconocido y una omega rota. No estás rota. No me conoces. Sé que salvaste a un hombre que podría matarte sin esfuerzo. Su voz era baja, intensa. Sé que vives sola en una montaña donde el invierno podría matarte igual de fácil. Sé que alguien te lastimó tan profundamente que prefieres la soledad al riesgo de confiar otra vez. Y sé... Se detuvo, mandíbula tensa. Sé que cuando te toqué, algo dentro de mí reconoció algo dentro de ti. El silencio que siguió era tan denso que podía saborearlo. Eso no cambia nada, susurré finalmente. Cuando estés recuperado, te irás, y yo seguiré aquí, sola, como debe ser. Aldrin no respondió. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Esa tarde, mientras él descansaba, salí a cortar más leña. Necesitaba el aire frío, la actividad física, algo que despejara mi cabeza del aroma de él que ahora impregnaba cada rincón de mi hogar. Estaba a medio camino del cobertizo cuando lo vi. Humo a lo lejos, en el valle. Demasiado humo para ser una simple fogata. Y luego, se aguzaba el oído, voces, gritos, el sonido metálico del acero contra acero. Una patrulla, o peor. Corrí de regreso a la cabaña, irrumpiendo por la puerta con el hacha aún en mano. Hay soldados en el valle, jadeé. Están quemando las granjas. Aldrin ya estaba de pie, moviéndose con una velocidad que no debería tener alguien herido. ¿Cuántos? No lo sé. Vi el humo. Escuché. Escóndete. Ahora. Esta es mi casa. Elira. Dijo mi nombre como una orden. Si me están buscando y te encuentran conmigo, no dudarán en matarte. O peor. ¿Peor que morir? Sus ojos se oscurecieron. Mucho peor. Entonces lo entendí. Y el miedo que había mantenido a raya durante 4 días finalmente me golpeó con fuerza total. ¿Quién eres realmente?, susurré. Aldrin se acercó. Tomó mi rostro entre sus manos grandes y callosas. El gesto era íntimo, protector, completamente devastador. Alguien que no merece tu bondad, dijo quedamente, pero que la defenderá de todas formas. Afuera, el sonido de cascos contra nieve compacta se acercaba, y yo me pregunté qué clase de hombre había traído a mi refugio. ¿Qué clase de tormenta estaba a punto de romper sobre mi pequeño mundo de silencio? La marca en mi muñeca ardía como advertencia, como promesa, como condena.
Los soldados pasaron de largo. Permanecimos en silencio absoluto durante horas, escondidos en el sótano oculto bajo la trampilla del piso de la cabaña. Aldrin me había empujado dentro primero, su cuerpo bloqueando la entrada mientras escuchábamos las botas pesadas arriba, las voces ásperas registrando cada rincón. Aquí no hay nadie. Revisa afuera. Podría estar escondido en el bosque. Con este frío, ya estaría muerto. El comandante no muere fácilmente. Sigue buscando. Comandante. La palabra quedó suspendida en el aire viciado del sótano como humo tóxico. Aldrin no era simplemente un soldado. No era un desertor común. Era alguien con rango, con poder. Alguien lo suficientemente importante como para que enviaran una patrulla completa a cazarlo en medio del invierno. Cuando finalmente se fueron, subimos en silencio. La cabaña estaba revuelta. Habían volcado mis escasas pertenencias, roto 2 tazas, dejado nieve y barro por todas partes, pero intacta. No habían encontrado el sótano. Esa era la única razón por la que seguíamos vivos. Comandante, dije finalmente, limpiando los restos de una taza rota. Interesante detalle que olvidaste mencionar. Aldrin estaba junto a la ventana otra vez, vigilando. No cambia nada. Cambia todo. Me erguí, enfrentándolo a pesar del miedo que me retorcía las entrañas. ¿De qué ejército? ¿Bajo qué rey? El rey Raven. Reino del Norte. El nombre cayó sobre mí como agua helada. Raven. El rey que había expandido sus territorios mediante sangre y fuego. El rey cuyos lobos de guerra arrasaban aldeas enteras que se negaban a someterse. El rey que... No podía ser. Vete. La palabra salió apenas como un susurro. Aldrin se giró lentamente. Elira, vete de mi casa. Ahora. Escucha. Fuera. Grité con una fuerza que no sabía que poseía, y mi lobo interior aulló con la misma furia. Aldrin retrocedió un paso, algo similar a dolor cruzando su rostro. Si me voy ahora, volverán, dijo con voz tensa, y la próxima vez no tendrás dónde esconderte. No me importa. No puedo estar bajo el mismo techo que uno de los lobos de Raven. Ya no soy. Me da igual lo que seas ahora. Las palabras brotaban como veneno. Años de dolor comprimido finalmente encontrando salida. Sé lo que eras. Sé lo que hiciste. El silencio que siguió era tan denso que dolía respirar. ¿Qué aldea?, preguntó finalmente Aldrin, su voz peligrosamente tranquila. Valle Sereno. Hace 3 inviernos. Solté una risa amarga, rota. Aunque sereno dejó de ser apropiado después de que los lobos del rey llegaran. Vi el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo. Y eso fue peor que cualquier negación. Estuve ahí, admitió. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. No podía mirarlo. No podía estar en el mismo espacio. Me moví hacia la puerta, necesitando aire, necesitando distancia, necesitando cualquier cosa excepto enfrentar la verdad que acababa de explotar entre nosotros. Elira, espera, pero ya estaba afuera, hundiéndome en la nieve hasta las rodillas, el frío cortando mis pulmones como cuchillas. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Los recuerdos llegaron como avalancha. Tenía 16 años cuando los lobos llegaron a Valle Sereno. Nuestra aldea había rechazado pagar tributo al nuevo rey. Éramos pequeños, insignificantes, pero orgullosos. Mi padre era el líder del consejo. No nos arrodillaremos ante un tirano, había dicho. 3 días después, llegaron al amanecer. Recuerdo el olor a humo, los gritos. Mi madre empujándome hacia el bosque, diciéndome que corriera, que no mirara atrás. Pero sí miré. Vi las llamas. Vi los soldados con armadura negra. Vi a mi padre caer bajo el acero. Y vi al alfa que me encontró cuando intentaba huir, Corban, capitán de la Guardia Real. Sus ojos eran amarillos como los de un lobo, y cuando me atrapó entre los árboles, sonrió como si hubiera encontrado un tesoro. Una omega sin marcar, había dicho, inhalando mi aroma con obscena satisfacción. El rey no necesita saberlo todo. Me inmovilizó contra un árbol. Intenté luchar, intenté gritar, pero era demasiado fuerte, demasiado grande, y yo era solo una omega aterrorizada que nunca había conocido violencia real. Cuando sus colmillos perforaron mi cuello, sin ritual, sin consentimiento, sin nada excepto brutalidad pura, algo dentro de mí murió. La marca ardió como fuego líquido, forzando un vínculo que mi lobo interior rechazaba con cada fibra de su ser. Pero un vínculo rechazado no desaparece, solo se pudre, se convierte en veneno. Logré escapar esa noche, cuando él se distrajo con otra víctima.
Huí al bosque, sangrando, rota, con la marca de un monstruo grabada en mi piel para siempre. Nunca encontré a mi familia. Nunca supe si sobrevivieron. Y durante 3 años viví con el terror de que Corban algún día viniera a reclamar lo que consideraba suyo. Volví a la realidad cuando unas manos me sujetaron los hombros. Aldrin estaba frente a mí, descalzo en la nieve, con solo los pantalones puestos y el vendaje manchándose de sangre donde la herida se había reabierto. Me había seguido. «Suéltame», susurré, pero no tenía fuerza para forcejear. «Estás temblando». «Me da igual». «Elira». Su voz era dolorosamente suave. «Mírame». No quería, pero algo en su tono, algo roto, algo humano, hizo que levantara la vista. «Estuve en Valle Sereno», dijo lentamente. «Lideré el ataque. Seguí las órdenes de quemar todo lo que no se rindiera». Una pausa. «Pero abandoné el ejército 3 meses después, porque lo que vi ahí, lo que hicieron mis hombres, no me importan tus remordimientos tardíos. No te estoy pidiendo perdón. No hay perdón posible para lo que hice». Sus manos apretaron mis hombros ligeramente. «Pero necesitas saber, si hubiera sabido que Corban estaba marcando omegas por la fuerza, lo habría matado yo mismo». El nombre en sus labios me hizo retroceder bruscamente. «¿Lo conoces?» Todos lo conocíamos. Era un maldito monstruo disfrazado de soldado. Aldrin escupió las palabras con genuino asco. El rey finalmente lo ejecutó 1 año después, por traición, oficialmente. Pero todos sabíamos la verdad. Había demasiadas denuncias, demasiadas omegas destruidas. Algo tibio rodó por mi mejilla. Una lágrima. No había llorado desde aquella noche en el bosque. «Está muerto», repetí, probando las palabras. «Hace 2 años. Yo estuve ahí cuando lo decapitaron. No sé qué esperaba sentir. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Pero solo había vacío. Un agujero negro donde alguna vez existió el miedo. La marca sigue ahí», dije finalmente, tocando mi cuello. «Él está muerto, pero sigo... rota». «No estás rota». Aldrin acortó la distancia entre nosotros. «Estás de pie. Sobreviviste. Eso no es estar rota. Eso es ser más fuerte que el acero. No me siento fuerte. Nunca lo hacemos». Nos quedamos ahí, en la nieve, mientras el sol se ponía y el frío nos calaba hasta los huesos. 2 personas destrozadas por la misma guerra, conectadas por cicatrices que nunca habíamos pedido. «Deberías odiarme», dijo Aldrin quedamente. «Debería», coincidí. «Pero no lo haces. Todavía no sé qué siento». La marca en mi muñeca pulsaba suavemente. La de él también. Lo supe sin necesidad de mirar. Y me pregunté si el destino era lo suficientemente cruel como para atar a 2 almas rotas, o lo suficientemente misericordioso como para darles una segunda oportunidad. Los días siguientes existieron en una tensión extraña, como caminar sobre hielo delgado sabiendo que en cualquier momento podría quebrarse. Aldrin no volvió a mencionar Valle Sereno. Yo tampoco. Pero la verdad flotaba entre nosotros como ceniza después de un incendio. Él había destruido mi pasado, y yo le había salvado la vida. No había manual para navegar esa paradoja. Lo observaba cuando pensaba que no me daba cuenta. La forma en que se movía, controlada, precisa, como si cada gesto estuviera calculado para no parecer amenazante. La forma en que mantenía distancia deliberada, nunca acercándose demasiado, nunca bloqueando mi camino hacia la puerta. Pequeños gestos que un alfa dominante jamás consideraría, excepto que él sí lo hacía. «¿Por qué lo haces?», pregunté una noche mientras compartíamos caldo de raíces junto al fuego. «¿Hacer qué? Actuar como si fueras peligroso para mí, mantenerte apartado». Aldrin no levantó la vista de su tazón. «Porque lo soy. No me has lastimado. Todavía». Su mandíbula se tensó. «Los alfas como yo, estamos entrenados para dominar, para tomar. Es instinto. Y cuando hay un vínculo lunar de por medio», se detuvo abruptamente. «¿Qué pasa cuando hay un vínculo lunar?». Finalmente me miró, y había algo feroz y hambriento en esos ojos grises. Algo que hizo que mi pulso se acelerara, que cada fibra de mi ser quiere reclamarte, marcarte apropiadamente, completar lo que la luna empezó. Su voz era pura gravilla. «Pero no puedo. No después de lo que te hizo Corban. No después de lo que yo le hice a tu aldea». El aire entre nosotros se espesó. «Entonces sufres en silencio», dije quedamente, «porque crees que lo mereces. ¿No es así?». No tenía respuesta para eso. La verdad era que parte de mí quería odiarlo. Esa parte era más fácil, más segura. Pero otra parte, la parte conectada a esa marca plateada en mi muñeca, la parte que sentía su esencia mezclándose con la mía cada noche, esa parte reconocía algo en él que no podía nombrar. No era solo el vínculo lunar, era algo más profundo,
Más peligroso. Era esperanza. Y la esperanza, después de 3 años de entumecimiento autoimpuesto, dolía más que cualquier herida física. La tormenta llegó la 8ª noche. No era la nieve suave y constante a la que estaba acostumbrada, sino un vendaval furioso que hacía gemir la cabaña y amenazaba con arrancar el tejado. El fuego parpadeaba salvajemente. Las ventanas temblaban. «Esto va a durar días», murmuré, comprobando nuestras provisiones. Suficientes, pero justas. Aldrin estaba asegurando los postigos, moviéndose con la fluidez de alguien completamente recuperado. La herida en su costado ya era solo una línea rosada. Sanación alfa. Rápida. Completa. Pronto no tendría excusa para quedarse. El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. «Cuando pase la tormenta», dijo como si me leyera la mente, «debería irme». «Sí», concordé, aunque algo en mi pecho se contrajo dolorosamente. «Deberías. Los soldados volverán. Mientras esté aquí, eres un objetivo. Lo sé. Elira». Un crujido ensordecedor cortó sus palabras. Uno de los árboles cercanos se había partido por el viento, estrellándose contra el lateral de la cabaña con fuerza suficiente para hacer que todo temblara. Caí de rodillas por el impacto. Aldrin estuvo a mi lado en un instante, su brazo rodeándome protectoramente. «¿Estás bien?», asentí, pero cuando intenté pararme, mi tobillo cedió. Debí haberlo torcido al caer. Dolor agudo atravesó mi pierna. «No te muevas». Aldrin me levantó sin esfuerzo, llevándome hasta la cama. Sus manos eran sorprendentemente gentiles mientras examinaba mi tobillo. «Hinchado pero no roto. Necesitas mantenerlo elevado. Tengo que revisar el daño del árbol. Yo lo haré. Tú descansa». Y antes de que pudiera protestar, ya estaba afuera, enfrentando la tormenta como si fuera un enemigo contra el que pudiera luchar. Lo observé desde la ventana, una figura oscura contra la nieve blanca cegadora, moviendo el tronco caído con fuerza pura, asegurando las tablas sueltas, trabajando incansablemente durante horas mientras el viento aullaba como lobo herido. Cuando finalmente regresó, estaba empapado y temblando, labios azulados por el frío. Le preparé té caliente, obligándolo a sentarse junto al fuego. «Idiota», murmuré mientras le secaba el cabello con una toalla. «Podrías haberte congelado. La cabaña está segura. Eso es lo que importa. Tú importas también». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Aldrin se quedó inmóvil bajo mis manos. «No deberías decir eso». «¿Por qué no? Es verdad». Se giró para mirarme, y había algo crudo y vulnerable en su expresión que nunca había visto antes. «No entiendes lo que significa para mí escucharte decir eso». Su voz era apenas un susurro. «Durante años, solo he sido un arma, una herramienta. El comandante que ejecutaba órdenes sin cuestionar. Y cuando finalmente cuestioné, cuando vi lo que realmente éramos, cerró los ojos. Me convertí en nada, un desertor, un hombre sin manada, sin propósito. No eres nada de eso. Entonces, ¿qué soy?» Mi mano se movió por voluntad propia, posándose sobre su mejilla. Él se inclinó hacia mi toque como planta hacia el sol. «Eres el hombre que podría haberme dejado morir de miedo en ese sótano, pero en cambio me protegió. Eres quien trabaja hasta congelarse para mantener seguro mi hogar. Eres quien sufre en silencio porque cree que merece el dolor. Lo merezco. Quizá. No iba a mentirle. Pero también mereces la oportunidad de ser algo más que tus peores decisiones». La distancia entre nosotros se desvaneció. No supe quién se movió primero, solo que de repente su frente descansaba contra la mía, nuestras respiraciones mezclándose, las marcas en nuestras muñecas pulsando al unísono. «Elira», murmuró mi nombre como plegaria. «Si hago esto, si me permito sentir esto, no podré dejarte ir. Y si no quiero que me dejes ir». Algo se quebró en su expresión. Control, resistencia, años de negarse a sí mismo cualquier cosa buena. Cuando sus labios rozaron los míos, fue suave, tentativo, preguntando permiso con cada pequeño movimiento. Nada como la brutalidad de Corban, nada como lo que había temido durante 3 años. Esto era elección, era reconocimiento mutuo. Era 2 personas rotas encontrando algo completo en la fractura del otro. Profundicé el beso, y Aldrin gruñó bajo contra mi boca, sus manos enredándose en mi cabello pero sin jalar, solo sosteniendo, como si fuera algo precioso que temía romper. Cuando nos separamos, ambos respirábamos pesadamente. «El vínculo lunar», dije contra sus labios. «Es real, ¿verdad?» «Sí». «¿Y qué significa eso?» «Significa que eres mi compañera destinada». Sus ojos grises me estudiaron con intensidad feroz. «Pero el destino no obliga, Elira. El vínculo solo muestra el camino. Caminarlo. Eso siempre es elección».
¿Y si elijo caminar hacia ti? Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esa elección. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada, pero adentro, por primera vez en 3 años, sentí calor, no solo del fuego, sino de la posibilidad de que quizá, solo quizá, las cosas rotas pudieran sanar, de que el enemigo de mi pasado pudiera convertirse en el protector de mi futuro, de que un vínculo lunar nacido en nieve y sangre pudiera florecer en algo hermoso. Esa noche, dormimos en la misma cama por primera vez. No pasó nada más que descanso, pero despertar con su brazo rodeándome protectoramente, con su esencia envolviéndome como manta, con la certeza absoluta de que nada me lastimaría mientras él respirara, eso lo cambió todo. El olor llegó primero. Me desperté al alba con el instinto animal gritándome que huyera. Ese aroma, metálico, podrido, equivocado en todos los sentidos, invadía la cabaña como niebla tóxica. Lo conocía, mi cuerpo lo conocía aunque mi mente se resistiera a aceptarlo. Imposible. Aldrin dijo que estaba muerto. Elira. La voz de Aldrin era baja, urgente. Ya estaba despierto, tenso como cuerda de arco junto a mí. Quédate detrás de mí. Pase lo que pase, no salgas. Ese olor. Lo sé. Su mandíbula estaba apretada, ojos fijos en la puerta. No debería ser posible, pero lo es. Entonces escuchamos la risa. Grave, áspera, llena de un placer cruel que reconocería en cualquier pesadilla. Pequeña Omega, llamó la voz desde afuera. Sé que estás ahí. Puedo olerte. Siempre pude olerte. Mi sangre se congeló. Corban, pero estaba muerto. Aldrin había dicho. Lo ejecutaron, susurré, aferrándome al brazo de Aldrin. Dijiste que lo viste morir. Lo hice. La confusión en su voz era genuina, peligrosa. Le cortaron la cabeza. Vi el cuerpo. Entonces, ¿qué? La puerta explotó hacia adentro. No fue pateada o forzada. Simplemente se desintegró en astillas. Y ahí estaba él, Corban. Pero también no era él. Algo estaba terriblemente mal. Su piel tenía un tono grisáceo, venas negras serpenteando por su cuello. Sus ojos ya no eran amarillos, sino completamente negros, sin iris, sin humanidad. Y alrededor de su cuello, apenas visible bajo la ropa, había una cicatriz gruesa, como si una cabeza hubiera sido reatachada. Magia oscura, gruñó Aldrin, interponiéndose entre el monstruo y yo. Sangre de bruja. Corban, o lo que fuera ahora, sonrió, revelando dientes demasiado afilados. El rey tiene recursos que ni siquiera tú conocías, comandante traidor. Su voz sonaba superpuesta, como si varias voces hablaran al unísono. Me devolvió porque tengo un propósito incompleto, una Omega que me pertenece. Ella no te pertenece, dijo Aldrin con voz letal. Nunca te perteneció. Lleva mi marca. Una marca forzada no vale nada. ¿Y la tuya sí? Corban inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos muertos. Veo la señal lunar en su muñeca. Qué patético, Aldrin. El gran comandante, reducido a fantasías de vínculos destinados con una Omega rota. Algo feroz despertó dentro de mí. Quizá era el miedo. Quizá era la rabia que había contenido durante 3 años. Quizá era el vínculo lunar dándome fuerza que no sabía que poseía. No estoy rota, dije, y mi voz salió más firme de lo esperado. Y no soy tuya. Corban rió, y el sonido hizo que las ventanas temblaran. Todavía tienes fuego. Bien, será más divertido domarte esta vez. Dio un paso adelante. Aldrin rugió, un sonido alfa puro, primitivo, territorial, y se transformó. No completamente. La transformación parcial era un arte. Huesos reacomodándose, músculos expandiéndose, garras brotando. En segundos, Aldrin era algo entre hombre y lobo, todo poder y furia protectora. Corban también se transformó, pero su cambio era antinatural, piel desgarrándose en lugar de fluir, huesos crujiendo como madera podrida. Lo que emergió era una abominación, un lobo corrupto por magia oscura. Se lanzaron el uno contra el otro con violencia que sacudió la cabaña entera. Yo retrocedí, buscando el hacha, cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero mis manos temblaban demasiado. El miedo antiguo se enroscaba alrededor de mi garganta como serpiente, robándome el aire. La marca en mi cuello, la marca de Corban, ardía. Él la estaba usando, tirando del vínculo podrido, intentando forzar su misión. Arrodíllate. La orden mental golpeó como martillo. Mis rodillas flaquearon. Eres mía, siempre has sido mía. No, jadeé, aferrándome al marco de la puerta. No soy tuya.
Aldrin y Corban eran una maraña de colmillos y garras. Sangre, roja y negra, salpicaba las paredes. Aldrin era más rápido, más fuerte, pero Corban no luchaba como algo con instinto de supervivencia. Luchaba como algo que ya había muerto, y no tenía nada que perder. Entonces Corban hizo algo que ningún lobo debería poder hacer. Se separó en niebla negra, reformándose detrás de Aldrin. Sus garras se hundieron en el hombro del comandante, atravesando músculo hasta hueso. Aldrin rugió de dolor, pero se giró con velocidad imposible, sus propias garras encontrando el pecho de Corban. Arrancó, destrozó, pero no había órganos vitales donde deberían estar, solo podredumbre y magia negra. «No puedes matarme», se burló Corban. «Ya estoy muerto. Entonces te devolveré al infierno». La pelea se intensificó. La cabaña no resistiría mucho más. El fuego se había extendido a las cortinas, el humo llenaba el espacio, y la marca en mi cuello seguía ardiendo, la voz de Corban susurrando veneno en mi mente. «Ven a mí, acepta tu lugar, deja que el alfa débil muera». Algo en mi interior se rompió, o quizás se compuso. Miré la marca en mi muñeca, la marca lunar plateada y pura, y luego la herida podrida en mi cuello. 2 vínculos, uno elegido, uno forzado, y entendí algo fundamental. Corban solo tenía poder sobre mí si yo se lo daba. «Aldrin», llamé por encima del caos. «La marca. Tienes que destruir la marca». Él entendió inmediatamente. Sus ojos encontraron los míos por una fracción de segundo, y en ellos vi pregunta. «Permiso». Asentí. Un alfa puede romper la marca de otro alfa, pero el proceso es brutal, doloroso. Requiere reemplazar el vínculo corrupto con uno nuevo. Requiere reclamar. Aldrin rugió, fuerza renovada inundándolo. Lanzó a Corban contra la pared con violencia que agrietó la madera. Entonces cruzó la habitación en 2 zancadas, tomando mi rostro entre manos que todavía eran mitad garras. «¿Estás segura?» Su voz era gutural, apenas humana. «No hay vuelta atrás». «Estoy segura». Sus ojos brillaron dorado puro, poder alfa en su máxima expresión. Inclinó mi cabeza hacia un lado, exponiendo la marca corrupta de Corban, y mordió. El dolor fue cegador, no solo físico, sino espiritual. Sentí el vínculo podrido siendo arrancado de raíz, cada fibra conectada a Corban siendo cortada, quemada, destruida. Grité, pero las manos de Aldrin me sostenían firmes, gentiles incluso en medio de la brutalidad necesaria. Detrás de nosotros, Corban aulló con rabia inhumana. «No, es mía». Se lanzó hacia nosotros, pero algo lo detuvo. Una barrera invisible, brillante, hecha de pura luz lunar. El nuevo vínculo, el vínculo verdadero entre Aldrin y yo, se manifestó como escudo protector. Corban golpeó contra ella una y otra vez, su forma desintegrándose gradualmente con cada impacto. «Imposible», siseó. «Un vínculo lunar verdadero. No puede. No contra magia de sangre. El destino es más fuerte que la magia oscura», dijo Aldrin, sin soltar mi rostro. Lamió la herida en mi cuello, sellándola, marcándome apropiadamente. «Y ella me eligió. Eso es más poderoso que cualquier hechizo». La barrera de luz se expandió, brillante como sol de mediodía. Corban gritó mientras su forma corrupta se quemaba, desintegrándose en ceniza negra que el viento de la tormenta dispersó. Esta vez, cuando cayó, supe que era definitivo. No quedaba nada excepto silencio. Aldrin se transformó de regreso a forma humana, pero no me soltó. Temblaba, no de miedo, sino de esfuerzo de contenerse. El vínculo lunar cantaba entre nosotros, completo finalmente, reclamándolo tanto como él me reclamaba a mí. «Elira», murmuró contra mi cabello. «Lo siento. Siento que tuviera que ser así». «No». Rodeé sus hombros con mis brazos, sosteniéndolo tan fuerte como él me sostenía. «No te disculpes por salvarme, por liberarme». Toqué mi cuello. La marca de Corban había desaparecido completamente. En su lugar, había una nueva, limpia, plateada, pulsando con luz suave, la marca de Aldrin. Pero no se sentía como cadena, se sentía como elección, como hogar. La cabaña ardía, no completamente, pero lo suficiente como para que el humo nos obligara a salir al frío cortante del amanecer. Aldrin me cargó a pesar de sus heridas, atravesando la nieve hasta una distancia segura antes de depositarme con cuidado. «Espera aquí», ordenó, pero su tono era suave, preocupado. «Estás sangrando». «Sanaré». Ya estaba regresando hacia la cabaña. «Necesito salvar lo que pueda». Lo observé moverse entre las llamas y el humo, rescatando nuestras escasas pertenencias, mis hierbas medicinales, las mantas.
Trabajaba con eficiencia brutal, ignorando el dolor de la herida en su hombro donde las garras de Corban habían penetrado profundo. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, con hollín manchando su rostro, solo quedaban brasas y estructura ennegrecida. Mi hogar de 3 años, reducido a cenizas. Debería sentir algo, pérdida, dolor, pero solo había entumecimiento, el ira. Aldrin se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Lo siento, todo esto es mi culpa. Si no me hubieras salvado, Corban habría venido de todas formas. Miré los restos humeantes. Llevaba 3 años buscándome. Era solo cuestión de tiempo. Pero ahora no tienes refugio. En pleno invierno. Tengo esto. Toqué la marca en mi cuello. Todavía sensible pero sin dolor. Tengo el vínculo. Te tengo a ti. Algo se rompió en su expresión. Me atrajo hacia su pecho, sosteniéndome como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. No merezco tu perdón, murmuró contra mi cabello. Quizá no, pero lo tienes de todas formas. Permanecimos así mientras el sol ascendía, tiñendo la nieve de rosa y dorado. 2 figuras abrazadas en medio de la destrucción. El comandante caído y la Omega abandonada, unidos por un destino que ninguno había buscado, pero ambos habían aceptado. Entonces escuché los cascos. Aldrin también los oyó. Se puso de pie en un movimiento fluido, posicionándose entre yo y el sonido que se acercaba. Su cuerpo todavía estaba herido, pero irradiaba pura amenaza protectora. Más soldados, gruñó. Pero cuando los jinetes emergieron del bosque, no llevaban los colores del rey Raven. Sus armaduras eran diferentes, plateadas con emblemas de luna creciente, y al frente cabalgaba una mujer de cabello blanco como nieve, ojos violetas que brillaban con poder antinatural. Aldrin se tensó aún más. Sanadora. La mujer desmontó con gracia imposible, y su aroma me golpeó. Lavanda, salvia, algo antiguo y salvaje. No era completamente humana. Quizá medio fae, quizá bruja. Definitivamente peligrosa. Comandante Aldrin, dijo con voz melodiosa. ¿Cuánto tiempo? Lirien. El nombre salió como gruñido. ¿Qué haces aquí? Sentí el uso de magia de sangre. Corban. Sus ojos se posaron en mí, estudiándome con intensidad que me hizo querer esconderme. Y sentí algo más. Un vínculo lunar verdadero. Los primeros en generaciones. Eso no es asunto tuyo. Todo lo relacionado con magia antigua es mi asunto. Se acercó, ignorando el gruñido de advertencia de Aldrin. Puedo ayudar. La Omega está herida. Tú estás herido. Y vienen más. ¿Más qué? Más criaturas como Corban. El rey Raven ha hecho un pacto con fuerzas oscuras. Está levantando un ejército de muertos. Lirien miró hacia los restos de la cabaña, y ahora sabe exactamente dónde encontrarlos. El vínculo lunar brilla como faro. No pueden esconderse. El estómago se me revolvió. ¿Cuántos? 1 docena, quizá más. Llegarán antes del anochecer. Aldrin maldijo con palabras que hicieron que incluso los caballos retrocedieran. Tenemos que movernos, dijo Lirien con urgencia. Mi santuario está a mediodía de viaje. Allí estarán protegidos. Tengo barreras que la magia oscura no puede cruzar. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Gruñí, encontrando mi voz finalmente. Ella me miró directamente, y en sus ojos vi algo inesperado, compasión genuina, porque fui yo quien advirtió a Aldrin sobre las atrocidades de Corban, quien presentó las denuncias que eventualmente llevaron a su ejecución. Una pausa. Aunque claramente no fue suficiente, Aldrin asintió lentamente. Es verdad, Lirien ayudó a muchas Omegas. Es confiable. Entonces vamos, dije, intentando ponerme de pie. Mis piernas cedieron. El agotamiento finalmente me alcanzaba. Aldrin me levantó sin esfuerzo, a pesar de sus propias heridas. Puedo llevarla. Estás herido, idiota, señaló Lirien. Deja que mi guardia la lleve. Uno de los soldados, una mujer alfa de aspecto severo, se acercó con su caballo, pero cuando extendió las manos para tomarme, Aldrin rugió tan fuerte que el animal retrocedió asustado. Nadie la toca excepto yo. El instinto protector del vínculo, me di cuenta. Recién formado, crudo, absoluto. Toqué su mejilla, calmándolo. Está bien, puedes llevarme. Algo en mi tono, quizá el reconocimiento de su necesidad, quizá la aceptación tranquila, lo ancló. Respiró profundo y asintió. Lirien les hizo señas a sus guardias de traer un caballo más grande. Aldrin montó primero, luego me subió con cuidado, acomodándome delante de él. Su brazo me rodeó protectoramente, sosteniéndome contra su pecho. ¿Puedes cabalgar así?, preguntó Lirien, mirando su hombro sangrante. Puedo hacer cualquier cosa si significa mantenerla a salvo.
Comenzamos el viaje. El paisaje pasaba en ráfaga blanca, bosques densos, arroyos congelados, montañas escarpadas. Aldrin no habló, pero su agarre nunca aflojó. Podía sentir su dolor a través del vínculo, punzadas agudas cada vez que el caballo saltaba sobre terreno irregular. «Deberías dejarme montar con otra persona», susurré. «Necesitas descansar». «No, Aldrin. He pasado años sin tener nada que proteger excepto secretos y culpa». Su voz era baja, feroz. «Ahora tengo algo real, alguien real. No voy a soltarte. No por dolor, no por orgullo, no por nada». Mi garganta se cerró con emoción. El vínculo te está volviendo territorial. El vínculo solo está haciendo obvio lo que ya sentía. A media tarde, Lirian levantó una mano, deteniéndonos. Más adelante, miren, a lo lejos, oscureciéndose contra la nieve, había figuras, demasiadas figuras, moviéndose con la marcha irregular de cosas que no deberían estar caminando. Los muertos de Raven. «Nos están flanqueando», murmuró uno de los guardias. «Conocen nuestro destino». «Imposible», dijo Lirian. «A menos que...». Sus ojos se posaron en mí. «La marca antigua, la de Corban. ¿Cuánto tiempo la llevaste?» 3 años. Suficiente para dejar rastro espiritual. Pueden seguirla incluso después de destruida. Maldijo en un idioma que no reconocí. Necesitamos cortarlos. Ahora». Aldrin ya estaba bajándome del caballo. «Lirian, llévala al santuario. Yo los detendré». «No», dije inmediatamente. «No te quedarás solo. No tenemos opción». «Sí la tenemos». Lirian desenrolló algo de su montura, un amuleto de plata con runas brillantes. «Esto bloqueará el rastro, pero necesita sangre de ambos. El vínculo lunar es lo suficientemente fuerte para confundir la magia rastreadora». Aldrin cortó su palma sin dudarlo. Yo hice lo mismo. Nuestras sangres gotearon sobre el amuleto, que brilló con luz cegadora antes de fundirse en humo plateado que nos envolvió a ambos. Los muertos en la distancia vacilaron, giraron confundidos. «Funcionó», respiró Lirian, «pero solo temporalmente. Tenemos que llegar al santuario. Ya». Cabalgamos como si el infierno mismo nos persiguiera. Quizá lo hacía. El santuario de Lirian era todo lo contrario a lo que esperaba. No era un castillo o fortaleza, sino un círculo de piedras antiguas en medio de un claro protegido. Runas brillaban en cada monolito, pulsando con poder que hacía vibrar el aire mismo. Dentro del círculo había tiendas de campaña, fogatas y omegas, docenas de ellas, algunas con cachorros, otras solas, con cicatrices similares a las que yo había llevado. «Un refugio», murmuré mientras Aldrin me ayudaba a desmontar. «Para los abandonados por sus manadas», confirmó Lirian. «Para quienes el sistema falló. Aquí están a salvo». Una omega joven se acercó tímidamente, ofreciéndonos mantas calientes. Sus ojos se posaron en Aldrin con desconfianza instintiva. Alfa, soldado, peligro. Pero cuando vio cómo me sostenía, cómo su cuerpo se inclinaba protectoramente sobre el mío, algo en su expresión se suavizó. «Vínculo lunar verdadero», suspiró con asombro. «Pensé que eran solo leyendas». «Todos lo pensábamos», dijo Lirian, guiándonos hacia una tienda más grande en el centro. «Por eso esto es tan importante y tan peligroso». Dentro, nos sentamos alrededor de un fuego mágico que ardía sin humo ni leña. Lirian preparó infusiones de hierbas, obligando a Aldrin a beber una que lo hizo hacer mueca de disgusto. «Sabe a tierra podrida», gruñó, «y sanará tu hombro antes del amanecer. Bebe». Mientras él terminaba la poción a regañadientes, Lirian se giró hacia mí con expresión seria. «Necesito contarles la verdad sobre por qué el rey Raven está haciendo esto. ¿Por qué levanta muertos? ¿Por qué te busca específicamente?» ¿A mí? Mi voz salió más aguda de lo previsto. «Soy nadie. Una omega sin manada. Eres de Valle Sereno. El nombre de mi aldea cayó como piedra en agua quieta. ¿Qué tiene que ver eso?» Lirian intercambió mirada con Aldrin. Él asintió, como dándole permiso para continuar. «Valle Sereno no fue destruido por rehusarse a pagar tributo», comenzó Lirian lentamente. «Fue destruido porque tu aldea guardaba un secreto, uno que el rey necesitaba enterrar». «¿Qué secreto?» «Tu padre, el líder del consejo, descubrió algo en las montañas, una reliquia antigua, un objeto de poder vinculado a la magia lunar». Hizo pausa. «Un artefacto capaz de romper vínculos forzados, de liberar omegas esclavizadas, de destruir el sistema de dominación que mantiene el poder de alfas como Raven». El mundo se inclinó bajo mis pies. «Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó, porque te protegía». Aldrin habló por primera vez, su voz tensa. «Elira, yo lideré ese ataque.
pero las órdenes que recibí no tenían sentido. Destruir todo, no tomar prisioneros, quemar archivos, documentos, cualquier registro histórico. Sus manos se cerraron en puños. Solo después entendí que no era castigo. Era borrado sistemático. El rey temía que la noticia del artefacto se esparciera, continuó Lírien, que las omegas de todo el reino se levantaran, que el balance de poder cambiara. Miró directamente a mis ojos. Tu padre escondió la reliquia antes de morir, y solo los de su sangre pueden encontrarla. ¿Por eso Corban me buscaba? ¿No era solo... La palabra se atascó en mi garganta. ¿Posesión enfermiza? Era ambas cosas. Corban era cruel por naturaleza, pero Raven le ofreció recompensa específica. Encontrarte, marcarte, usar el vínculo forzado para rastrear la reliquia a través de tu sangre. Lírien tocó suavemente mi muñeca, donde la marca lunar brillaba. Pero entonces desarrollaste un vínculo verdadero, y eso lo cambió todo. Aldrin se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Un vínculo lunar verdadero no puede ser corrompido. Es más antiguo que la magia de sangre, más fuerte que cualquier hechizo. Por eso Raven ahora levanta un ejército de muertos. Necesita destruir a Elira antes de que active la reliquia, porque si lo hace, su reino de terror termina. El silencio que siguió era tan denso que dolía. ¿Dónde está el artefacto?, preguntó Aldrin finalmente. No lo sé con certeza, pero hay pistas en los escritos antiguos. Hablan de la corona de la primera manada, escondida donde la luna roja toca tierra sagrada. Luna roja, repetí. Hay un eclipse lunar en 3 noches. Mi abuela solía llamarlo luna de sangre. Lírien asintió lentamente. Y hay solo un lugar en estas montañas considerado tierra sagrada por las primeras manadas, el altar de los ancestros. Ruinas prehumanas en el pico más alto. Está a 2 días de viaje, dijo Aldrin, en las peores condiciones, y probablemente vigilado. Definitivamente vigilado. Lírien se puso de pie, caminando hacia un mapa extendido sobre una mesa de madera. Raven habrá enviado fuerzas allí tan pronto como descubrió el vínculo lunar. Sabe que irán. ¿Y si no vamos?, pregunté. ¿Si simplemente nos escondemos? Entonces el ejército de muertos eventualmente romperá estas barreras. Encontrarán este santuario. Matarán a todas las omegas refugiadas aquí. Lírien me miró con tristeza. No hay escondite, Elira. Solo elección. Rendirse o pelear. Me puse de pie, piernas temblando pero firmes. Mi padre murió protegiendo ese secreto. Valle Sereno ardió por él. No voy a dejar que sea en vano. Elira. Aldrin se levantó también, preocupación grabada en cada línea de su rostro. No me pidas que me esconda mientras otros mueren en mi lugar. No otra vez. Algo cambió en su expresión. Respeto. Comprensión. Entonces iremos juntos, dijo simplemente. Y pelearemos juntos. Suicidio romántico, murmuró Lírien. Encantador. ¿Nos ayudarás?, preguntó Aldrin. Puedo darles provisiones, armas, algunos de mis mejores guerreros. Dudó. Y puedo enseñarle a Elira cómo usar el vínculo lunar como arma. Es poder que ni siquiera han comenzado a tocar. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 días, hasta el eclipse. Esa noche, mientras el campamento descansaba, Aldrin y yo nos sentamos bajo las estrellas. La luna creciente brillaba sobre nosotros, recordatorio constante del destino que compartíamos. ¿Tienes miedo?, pregunté, aterrado. Su honestidad me sorprendió. No de morir, de fallarte. No puedes fallarme. Ya me salvaste. Salvarte una vez no es suficiente. Quiero salvarte 1000 veces. Quiero darte una vida donde nunca necesites ser salvada. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Quiero un futuro contigo, Elira. Uno real. ¿Y si no sobrevivimos a esto? Entonces al menos pasé mis últimos días como algo más que el arma del rey. Pasé como tu compañero, tu protector. Levantó nuestras manos unidas, besando mis nudillos. Tu Alfa, si me aceptas. Las palabras deberían asustarme. Después de Corban, la idea de pertenecer a cualquier alfa debería llenarme de pánico. Pero esto era diferente. Esto era elección. Era mutuo. Era un vínculo que nos hacía más fuertes juntos en lugar de destruirme para elevarme a él. Mi alfa, repetí, probando las palabras. Encajaban. Y tú eres mi omega. Él parpadeó, confundido. El vínculo lunar no reconoce jerarquías, expliqué, recordando las viejas historias de mi abuela. Solo almas. Eres tanto mío como yo tuya. Algo feroz y tierno brilló en sus ojos. Me atrajo a su regazo, sosteniéndome como si fuera lo más precioso del mundo. Tuya, murmuró contra mi cabello. Por elección, por destino, por todo lo que soy. Arriba,
Las estrellas brillaban testigos de nuestra promesa, y en 3 noches, bajo luna roja, descubriríamos si el destino nos había unido para triunfar, o para caer juntos. El entrenamiento comenzó al amanecer. Lírien me llevó al centro del círculo de piedras, donde las runas brillaban más intensamente. Aldrin observaba desde el perímetro, cada músculo tenso con la necesidad de intervenir si algo salía mal. El vínculo entre nosotros vibraba con su preocupación protectora. «Relájate», dije a través de la conexión. Todavía me sorprendía poder comunicarme así, mente a mente. «No puedo», respondió su voz en mi cabeza. «Cada instinto me grita que te proteja. Entonces confía en que puedo protegerme a mí misma». Silencio. Luego, lentamente, «Confío». Lírien observó el intercambio silencioso con expresión conocedora. El vínculo lunar es comunicación, sí, pero también es mucho más. Es poder compartido. Fuerza multiplicada. Puso una mano sobre mi pecho, justo encima del corazón. Siente el vínculo, no solo con la mente, con todo tu ser. Cerré los ojos. Al principio solo había mi propio latido. Después, gradualmente, sentí otro ritmo sincronizándose con el mío, el corazón de Aldrin. Y más allá de eso, algo más profundo, la esencia misma de quién era él, su fuerza, su determinación, su miedo de perderme, su amor feroz y no pronunciado. «Ahora», instruyó Lírien, «toma esa fuerza, hazla tuya». Algo cálido fluyó desde mi centro, bajando por mis brazos, concentrándose en mis palmas. Cuando abrí los ojos, había luz plateada emanando de mis manos. «Poder lunar puro», susurró Lírien con asombro. «Hace generaciones que no veo algo así. ¿Qué puedo hacer con esto? Sanar, proteger». Y cuando sea necesario, sus ojos se endurecieron. «Destruir». La magia lunar es antagónica a la magia de sangre. Quema la corrupción, purifica la oscuridad. Pasamos horas practicando. Aprendí a crear barreras de luz, a enviar pulsos de energía que destrozaban objetivos de práctica, a canalizar el poder de Aldrin a través del vínculo, amplificándolo y devolviéndolo. Pero con cada ejercicio sentía algo más. Memorias, no las mías. Fragmentos de la vida de Aldrin sangrando a través de la conexión. Un niño de ojos grises siendo arrancado de los brazos de su madre. «Los alfas fuertes pertenecen al reino», decía el reclutador. «Es un honor servir». Años de entrenamiento brutal. Golpes por mostrar compasión. Recompensas por crueldad eficiente. La primera vez que mató. Tenía 14 años. El hombre era un desertor. Aldrin vomitó después. Su comandante lo golpeó hasta que dejó de temblar. Valle sereno. Órdenes de no dejar testigos. El rostro de una niña pequeña entre las llamas. Aldrin sacándola del fuego, entregándola a civiles que huían, desobedeciendo por primera vez. 3 meses después, cuestionando todo. Viendo la verdad, no eran protectores, eran opresores. La decisión de desertar, el precio en su cabeza, la certeza de que merecía morir por todo lo que había hecho. Jadé, cayendo de rodillas mientras las visiones me abrumaban. Aldrin estuvo a mi lado en un instante, rompiéndose las reglas de Lírien de no interferir. «¿Qué pasó?» Su voz estaba tensa de pánico. Te vi. Toqué su rostro, mapeando las cicatrices con nueva comprensión. Todo lo que sufriste, todo lo que te hicieron. Elira, no eras un monstruo, eras un niño convertido en arma. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, y cuando finalmente te diste cuenta, te arriesgaste todo para detenerte. Aldrin cerró los ojos, mandíbula apretada. Darme cuenta tarde no deshace el daño. No, pero importa. Tomé sus manos entre las mías. Me mostraste tus peores momentos. Ahora déjame mostrarte algo. Cerré los ojos, abriendo mi lado del vínculo completamente, dejando que viera mis memorias. No solo el trauma, también lo demás. Mi abuela enseñándome sobre plantas medicinales. Las omegas no son débiles, pequeña. Somos las que sanamos, las que sostenemos a las manadas juntas. Valle sereno antes del fuego. Risas, comunidad, un lugar donde incluso sin mi familia biológica, que me había abandonado de niña, encontré pertenencia. La decisión de sobrevivir después del ataque. De no dejar que Korvan destruyera lo que quedaba de mí. 3 años de soledad, pero también 3 años de reconstrucción silenciosa. De aprender que estar sola no significaba estar rota. Y finalmente, el momento en que vi a Aldrin sangrando en la nieve. La elección de salvarlo. No porque el destino lo dictara, sino porque vi a alguien que necesitaba ayuda, y ayudar era parte de quien yo era. Cuando abrió los ojos, había lágrimas en ellos.
Eres más fuerte que cualquier guerrero que conocí, dijo con voz ronca. Sobreviviste cosas que habrían destruido a hombres del doble de tu tamaño. Sobrevivimos ambos. Eso es lo que importa. Lirian aclaró su garganta. Esto es inesperado. El vínculo lunar generalmente tarda años en alcanzar este nivel de conexión compartida. Quizá porque ambos necesitábamos sanación, murmuré, y el vínculo nos da lo que necesitamos. O quizá, dijo Aldrin suavemente, porque finalmente encontramos lo que siempre debimos tener. Alguien que nos vea completamente, todo lo roto, todo lo oscuro, y nos elija de todas formas. Me besó entonces, no con la desesperación de días anteriores, sino con ternura devastadora, con promesa, con futuro. Cuando nos separamos, Lirian estaba sonriendo. Creo que están listos, dijo. No para la batalla. Nadie está realmente listo para eso, pero están completos, y eso es más poderoso que cualquier ejército. El resto del día lo pasamos preparándonos. Aldrin revisaba armas, estrategia, rutas de escape. Yo practicaba canalizar el poder lunar hasta que fluía tan natural como respirar. Esa noche, en nuestra tienda compartida, no dormimos. Cuéntame sobre el futuro que quieres. Susurré en la oscuridad. Aldrin me atrajo más cerca. Una casa, no grande, solo lo suficiente para nosotros. Quizá en las montañas, donde el aire es limpio. ¿Hijos? Si tú los quieres, cuando tú los quieras. Su mano descansó posesivamente sobre mi vientre. No hay prisa. Tenemos tiempo. ¿Y si no lo tenemos? Entonces pasé estos últimos días en el paraíso, contigo, libre. Besó mi frente. Pero vamos a sobrevivir, Elira, porque tenemos demasiado por lo que pelear. Prométemelo. Te prometo que pelearé con todo lo que soy, que te protegeré, que si hay forma de darte ese futuro, la encontraré. No era garantía, pero era suficiente. Me acurruqué contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. El vínculo entre nosotros brillaba cálido y completo. 2 días atrás, era una Omega sola esperando morir en soledad. Ahora tenía un compañero, un propósito, una razón para luchar. Aldrin, murmuré mientras el sueño me vencía. Sí, te amo. Sentí su sorpresa a través del vínculo. Después, su alegría, tan pura y brillante que casi dolía. Yo también te amo, respondió contra mi cabello. Desde el momento en que abrí los ojos y te vi, quizá incluso antes, quizá siempre. No supe cuándo nos quedamos dormidos. Solo supe que por primera vez en años no tuve pesadillas. Soñé con primavera, con tierra fértil donde antes hubo cenizas, con un futuro que todavía era posible, si éramos lo suficientemente fuertes para tomarlo. La luna roja comenzó a ascender cuando llegamos al altar de los ancestros. El viaje había sido brutal. 2 días escalando montañas traicioneras, esquivando patrullas de muertos, durmiendo en turnos mientras el frío intentaba reclamarnos. Pero finalmente estábamos aquí, en las ruinas antiguas que se alzaban como dedos de piedra contra el cielo ensangrentado. Y no estábamos solos. El ejército de Raven nos esperaba. Cientos de muertos reanimados formaban un semicírculo alrededor del altar. Sus ojos vacíos brillaban con luz antinatural. Entre ellos, figuras vivientes, soldados leales al rey, alfas corruptos que se beneficiaban del sistema de opresión, y al frente, el rey mismo, gruñó Aldrin, su mano apretando la empuñadura de su espada. Raven era imponente incluso a distancia, armadura negra como noche sin estrellas, corona de hierro retorcido, ojos amarillos que brillaban con poder robado. A su lado, una bruja de túnica carmesí, la fuente de la magia de sangre, murmuraba encantamientos que hacían temblar el aire. «Comandante Aldrin», llamó Raven con voz que resonaba entre las piedras. «Mi mejor guerrero convertido en traidor. ¡Qué decepción! Aprendí de ti», respondió Aldrin con frialdad. «Aprendí que seguir órdenes ciegamente te convierte en cómplice. Así que elegí traicionarte antes de perder lo último de humanidad que me quedaba. ¿Y esta Omega vale ese sacrificio?» Los ojos de Raven se posaron en mí con hambre depredadora. La heredera de Valle Sereno, la llave para encontrar mi perdición, o mi mayor triunfo. «Ella no es tu nada», siseó Aldrin. «Al contrario, su sangre abrirá el camino a la reliquia, y cuando la tenga, destruiré el único objeto capaz de deshacer mi reino». Raven sonrió, gesto sin humor. «O quizá la mantenga viva. Una Omega con vínculo lunar verdadero. Imagina los experimentos que mi bruja podría realizar». Náusea me revolvió el estómago, pero también algo más. Rabia, furia que había contenido durante 3 años. Dolor por todos los que habían sufrido bajo este monstruo disfrazado de rey.
No soy un objeto, dije, y mi voz resonó más fuerte de lo esperado. No soy un experimento, soy el ira de Valle Sereno, y vine a terminar lo que mi padre empezó. La luz lunar, ahora roja como sangre, tocó las piedras del altar. Las runas antiguas se encendieron en respuesta, brillando con poder que había dormido durante generaciones. Sentí el tirón, profundo, insistente, mi sangre reconociendo algo enterrado aquí. La reliquia está abajo, susurré a Aldrin. Puedo sentirla. Entonces tómala. Aldrin desenvainó su espada, colocándose entre yo y el ejército. Yo los detendré. No puedes enfrentarlos solo. No estarás solo. Lirien emergió del bosque con sus guerreros. 30 omegas armadas, entrenadas, feroces. Algunas que habían sido rescatadas de situaciones como la mía, otras que simplemente estaban cansadas de vivir con miedo. El santuario está protegido, dijo Lirien. Pero estas mujeres eligieron pelear, por un futuro donde ninguna omega sea marcada contra su voluntad. Raven rió. 30 contra 300. Admirable, estúpido, pero admirable. ¿No entienden?, dije, sintiendo el poder lunar crecer dentro de mí conforme la luna alcanzaba su cenit. No estamos peleando solos. Coloqué mis manos sobre el altar. La piedra respondió instantáneamente. Grietas de luz plateada se esparcieron desde mis palmas, corriendo por las runas, bajando hacia las profundidades. El suelo tembló. Las piedras cantaron con voces de hace 1000 años. Y desde debajo del altar emergió la corona de la primera manada. No era metal ni gemas. Era luz solidificada, energía lunar pura tejida en forma de corona delicada. Flotaba hacia mí, pulsando al ritmo de mi corazón, del corazón de Aldrin, del vínculo que compartíamos. Cuando la toqué, el conocimiento inundó mi mente. Cómo romper vínculos forzados, cómo sanar marcas corrompidas, cómo restaurar el balance entre alfas y omegas que debió existir siempre. No dominación, sino asociación. No propiedad, sino elección. No, rugió Raven. ¡Ataquen! El ejército de muertos se lanzó hacia adelante como marea oscura, pero Aldrin y las guerreras de Lirien los enfrentaron con ferocidad nacida de años de opresión. Acero contra carne podrida, fuerza viva contra muerte reanimada. Yo sostuve la corona, sintiendo su poder mezclarse con el mío, con el vínculo lunar, con todo lo que Aldrin y yo éramos juntos. «Ayúdame», susurré a través de la conexión. «Siempre», respondió sin dudarlo. Su fuerza fluyó hacia mí a través del vínculo. Y esta vez, cuando canalicé el poder lunar, era magnificado 1000 veces. La corona brilló como sol pequeño en mis manos. Alcé los brazos y liberé todo. Luz plateada explotó desde el altar en ondas concéntricas. Donde tocaba a los muertos, se desintegraban en ceniza. Donde tocaba a los vivos corruptos, los forzaba a retroceder, cegados y gritando. Pero a las omegas, a Aldrin, a quienes habían venido con propósitos puros, la luz los fortaleció, sanó heridas, renovó energía, convirtió el campo de batalla en terreno nivelado. La bruja intentó contrarrestar con magia de sangre, pero la luz lunar era más antigua, más fuerte, purificó su hechicería como fuego quemando telaraña. Raven mismo cargó hacia mí, transformándose en un lobo monstruoso del tamaño de un oso, pero Aldrin interceptó, su propia transformación igual de impresionante. Se encontraron en el aire, colisión brutal de colmillos y garras. El rey contra el desertor, jadeó Raven entre golpes. ¡Qué poético! Yo no soy el desertor, gruñó Aldrin, rasgando el costado del rey. Tú desertaste de la humanidad hace años. Canalicé más poder, creando barreras de luz que separaban a los muertos del resto. Lirien y sus guerreras aprovecharon, atacando con precisión quirúrgica. La batalla rugía, pero podía sentir el cambio. La luz estaba ganando. La oscuridad retrocedía. Entonces Raven hizo lo impensable. Se lanzó hacia mí, ignorando a Aldrin, dispuesto a morir con tal de destruir la reliquia. El tiempo se ralentizó. Vi sus garras apuntando a mi corazón. Vi a Aldrin girando, demasiado lejos para interceptar, y tomé una decisión. No retrocedí. No huí. Avancé hacia la amenaza, confiando absolutamente en el vínculo. «Ahora», grité a través de la conexión. Aldrin entendió instantáneamente. Canalizó toda su fuerza restante hacia mí, a través del vínculo lunar. Yo la tomé, la mezclé con el poder de la corona, y la liberé en un solo pulso concentrado. La luz golpeó a Raven en pleno salto. No lo desintegró.
lo purificó, toda la magia oscura, todo el poder robado, todos los hechizos de inmortalidad falsa fueron arrancados de su ser. Cayó a mis pies no como lobo monstruoso, sino como hombre envejecido, mortal, roto, imposible. Susurró con voz débil. No puedes. Un simple vínculo lunar no puede. No es simple, dije, mirándolo sin odio, solo con tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Es amor, es elección, es dos personas eligiéndose mutuamente a pesar de todo. Eso es más poderoso que cualquier magia que robaste. La luz de sus ojos se apagó, el rey cayó, y con él, el ejército de muertos se desplomó. Las cuerdas de magia que los sostenían cortadas, solo polvo y ceniza quedaron donde momentos antes había ejército. Silencio. Después, lentamente, las omegas comenzaron a cantar, un himno antiguo que mi abuela solía tararear, un canto de victoria, de libertad, de nuevo comienzo. Aldrin volvió a forma humana, sangrando de docenas de heridas pero vivo. Corrí hacia él, y nos encontramos a medio camino. Está hecho, jadeé contra su pecho. Está hecho, concordó, sosteniéndome como si nunca fuera a soltarme. La corona flotaba entre nosotros, su luz ahora suave, reconfortante. ¿Qué hacemos con ella?, pregunté a Lirien. La sanadora se acercó, reverencia en su expresión. La llevan, la protegen, la usan para liberar a cada omega marcada por fuerza, para enseñar al mundo que hay otro camino. Es mucha responsabilidad, y ustedes son los únicos con un vínculo lo suficientemente fuerte para cargarla. Miré a Aldrin. Él asintió. Juntos, tomamos la corona. No la colocamos en ninguna cabeza. La sostuvimos entre nosotros, símbolo de asociación, no dominación. Y cuando la luz lunar, ahora plateada otra vez, bañó el campo de batalla, supe que algo había cambiado fundamentalmente. El reino de terror había terminado. La era de elección apenas comenzaba. 6 meses después, el valle olía a tierra nueva y flores silvestres. Me detuve en lo alto de la colina, observando la reconstrucción de lo que alguna vez fue Valle Sereno. Donde antes solo había cenizas, ahora brotaban casas de madera fresca. Campos arados esperaban semillas. Niños, cachorros de manadas que se habían unido a nosotros, corrían entre los árboles recién plantados, sus risas como música después de años de silencio. «Está quedando hermoso», dijo Aldrin, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Su barbilla descansó en mi hombro, gesto tan familiar ahora que mi cuerpo se relajó instintivamente contra el suyo. Todavía falta mucho, siempre faltará algo, pero mira cuánto hemos hecho. Tenía razón. En 6 meses habíamos logrado lo imposible. Después de la caída de Raven, el reino había caído en caos, pero del caos emergió oportunidad. Con la corona de la primera manada, Lirien y yo habíamos viajado por cada territorio, liberando omegas de vínculos forzados, sanando marcas corrompidas, enseñando sobre el poder de la elección. No todos nos recibieron con gratitud. Algunos alfas se resistieron, aferrándose al viejo sistema. Hubo confrontaciones, batallas pequeñas, pero cada vez más, las voces que apoyaban el cambio superaban a las que lo resistían, y gradualmente, algo hermoso comenzó a crecer. Manadas basadas en asociación mutua en lugar de dominación, vínculos lunares formándose entre parejas que se elegían libremente, omegas ocupando posiciones de liderazgo junto a alfas, no debajo de ellos. Un mundo nuevo, todavía imperfecto, todavía tambaleante, pero vivo con posibilidad. Elira. La voz de Lirien me sacó de mis pensamientos. Se acercaba por el camino, túnica ondeando, expresión seria. ¿Tenemos visitantes? ¿Más omegas buscando sanación? No exactamente. Hizo pausa. Es tu madre. El mundo se inclinó ligeramente bajo mis pies. Aldrin me sujetó con más fuerza, su presencia anclándome. ¿Mi madre? La palabra salió apenas como susurro. Pero ella me abandonó. Cuando Valle Sereno ardió, está aquí. Dice que ha estado buscándote durante 3 años. Lirien tocó mi hombro suavemente. Dice que nunca dejó de buscarte. No supe qué sentir. Rabia, esperanza, miedo, todo mezclado en nudo imposible en mi pecho. ¿Quieres verla?, preguntó Aldrin quedamente. No lo sé. Entonces tómate tu tiempo para decidir. Ella puede esperar. Su voz se endureció ligeramente. Después de todo, tú esperaste 3 años. Pero finalmente, la curiosidad venció al miedo. Necesitaba saber. Necesitaba escuchar su versión. La encontré en la plaza principal. Una mujer desgastada por años difíciles, pero innegablemente mi madre. Tenía mis ojos, mi altura. Cicatrices nuevas marcaban sus brazos.
Elira. Su voz se quebró al verme. Mi niña. Pensé que habías muerto. Casi. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Sin ayuda. Sola. Lo sé. Y nunca podré perdonarme por eso. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Cuando el ataque comenzó, tu padre me ordenó llevarte al bosque, pero los soldados nos separaron. Te perdí en el humo. Cuando regresé a buscarte, todo estaba en llamas. Encontré sangre, tu aroma mezclado con un alfa. Cerró los ojos con dolor. Pensé que habías muerto, que te habían matado. Casi me mataron. Corban me marcó por fuerza. Toqué mi cuello, donde ahora solo estaba la marca limpia de Aldrin. Escapé, sobreviví, sin familia, sin manada. Busqué en cada aldea, cada refugio. Pregunté a cualquiera que escuchara. Sus manos temblaban. Nunca dejé de buscarte. Nunca. Quería odiarla. Quería gritar que 3 años era demasiado tarde. Pero mirándola, esta mujer rota que había perdido todo igual que yo, solo sentía cansancio. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué aparecer ahora? Porque escuché rumores de una Omega con vínculo lunar verdadero, que lideraba la reconstrucción de Valle Sereno. Y supe que eras tú. Sonrió a través de las lágrimas. Siempre fuiste más fuerte de lo que nadie creía, incluso yo. Aldrin estaba a pocos pasos de distancia, dándome espacio pero listo para intervenir si lo necesitaba. Sentí su apoyo a través del vínculo, su amor inquebrantable. No sé si puedo perdonarte, dije honestamente. No todavía, quizá nunca completamente. Lo entiendo, pero... Respiré profundo. Pero puedo intentar conocerte otra vez, lentamente, sin promesas. Algo brilló en sus ojos. Esperanza, gratitud. Eso es más de lo que merezco. Esa noche, Aldrin y yo nos sentamos en el porche de nuestra nueva casa. Era pequeña, construida en la colina con vista al valle. Exactamente lo que él había descrito aquella noche en la cabaña ardiente. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus dedos trazando patrones perezosos en mi mano. Confundida, aliviada, asustada. Lo miré. ¿Es malo que parte de mí todavía esté enojada? No, es humano. Besó mi frente. La sanación no es lineal. A veces es dar 2 pasos adelante y 1 atrás. Lo importante es que sigues adelante. Tengo ayuda. Apreté su mano. Te tengo a ti. Siempre. El vínculo entre nosotros pulsaba cálido y completo. En 6 meses se había profundizado de formas que nunca imaginé. Ahora podíamos sentir las emociones del otro sin esfuerzo, comunicarnos con solo un pensamiento, fortalecernos mutuamente en momentos de debilidad. Pero más importante que el poder era la intimidad. El conocimiento absoluto de que éramos vistos, aceptados, amados completamente. Aldrin, dije después de un silencio contemplativo. ¿Sí? Estoy lista. Él supo inmediatamente a qué me refería. Su mano se movió a mi vientre en gesto instintivo. ¿Estás segura? No hay prisa. Estoy segura. Lo miré directamente a esos ojos grises que alguna vez me parecieron tormentosos, pero ahora eran mi refugio. Quiero un futuro contigo, completo, con todo lo que eso significa. Algo feroz y tierno brilló en su expresión. Me levantó en sus brazos, llevándome dentro, y esa noche nos entregamos el uno al otro no solo con cuerpos sino con almas, con la promesa de mañanas, con la certeza de que lo roto podía sanar, con la comprensión de que el amor verdadero no era destino inevitable, sino elección diaria. 1 año después, el bebé lloró, fuerte y saludable, y algo en mi pecho se expandió tan grande que pensé que explotaría. «Una niña», dijo Lirien con sonrisa radiante, colocándola en mis brazos. «Perfecta». Aldrin estaba a mi lado, lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras miraba a nuestra hija con asombro absoluto. «Es hermosa», susurró, «como su madre, y fuerte como su padre». La pequeña abrió los ojos, grises como su padre, pero con destellos plateados que brillaban bajo la luz, y supe que ella también llevaría el don lunar, la próxima generación, nacida en libertad. Nunca conocería el miedo que su madre había sobrevivido. Mi madre estaba en la puerta, esperando permiso para acercarse. Asentí, y ella entró lentamente, reverentemente. ¿Su nombre?, preguntó con voz suave. Miré a Aldrin. Habíamos discutido esto durante meses. Serena, dijimos al unísono. Por el valle, por lo que fue, por lo que será otra vez. Mi madre sollozó suavemente, tocando la mejilla diminuta de su nieta. Es perfecto. Ella es perfecta. Y ahí, rodeada de familia, elegida y de sangre,
Con mi compañero sosteniendo mi mano y nuestra hija durmiendo pacíficamente, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. Completitud. No porque todo estuviera perfecto. Valle Sereno todavía se reconstruía. El reino todavía enfrentaba resistencia al cambio. Mi relación con mi madre todavía tenía grietas, que quizá nunca sanarían completamente, pero estaba completa porque había elegido estar aquí, porque había elegido amar, porque había elegido un futuro sobre un pasado de cenizas. Y cuando Aldrin besó mi frente, susurrando «Te amo» contra mi piel, supe con certeza absoluta que habíamos logrado lo imposible. Habíamos convertido la tierra quemada en jardín, habíamos transformado el vínculo lunar de maldición en bendición, habíamos probado que incluso las almas más rotas podían sanar, juntos, siempre juntos. Y así termina esta historia. Si te acompañó hasta aquí, déjame un like. Eso me dice que esta historia llegó a ti. Suscríbete para seguir compartiendo más momentos como este y cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Tu opinión importa mucho. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.